pueden bajar. Vamos a hacerlo después. Estamos emocionados, hermanos. Estamos aquí para, el servicio regular, pero a la misma vez también para conferencia de misiones. Y estamos emocionados de lo que Dios va a hacer en esta mañana. Dios me ha estado pues hablando y empujando y animando a hacer algo grande para el Señor. Hoy vamos a ir un poquito más largo que lo normal, hermanos. Espero su paciencia. Sí, no iba a hacerlo, pero sí voy a enseñar algo, como se dieron cuenta, ¿verdad? Vine a dibujar lo poquito que sé. Voy a enseñar algo, luego vamos a tener un pequeño descanso y luego el hermano Patiño nos va a traer la palabra y sé que va a ser de mucha bendición. No fue de mucha bendición el servicio Shabbat el viernes en la tarde y disfrutamos. Pero ahora, mientras los otros jóvenes están del otro lado, aquí nosotros los jóvenes vamos a ir a Hechos capítulo 13, si sería tan amable. Hechos 13. ¿Hay alguna razón, y no es nada malo ni incorrecto, pero hay alguna razón por qué los que tocaron el instrumento se sentaron hasta mero atrás? ¿O no tenían miedo que te escucharan desde acá, no? Los miré y los cuatro estaban hasta atrás y dije, no, parecen algunos cristianos hasta atrás, pero bueno, nada, está jugando. All right. Hechos 13. Ahora, hermanos, vamos a leer varios versículos de aquí. Por favor, siguen, porque estamos hablando de misiones. Y ayer yo, hermano Patiño, tuvimos un buen tiempo hablando en la tarde y platicando, pues algo vino a la mente. We're on right here, right? We're good? We're good? Okay, all right. Algo vino a la mente y hoy comencé a leer este capítulo, el capítulo 13. Si ustedes ven, mucho de su Biblia dice que es primer viaje misionero de ¿quién, hermanos? De Saulo o Pablo, ¿verdad? O Pablo. Ahora, muchos dicen, pues hay que leer la Biblia. Bueno, vamos a leerlo, pero obviamente es importante que lo leamos con los anteojos, las lentes correctas, ¿verdad que sí? Para ver qué estaba sucediendo. Yo puedo gritar, hagas esto, pero a la misma vez tenemos que entender la palabra de Dios que respalda lo que yo digo o lo que decimos, ¿verdad? Vamos a leer los versículos, pero antes de leer los versículos quiero explicar algo. Y tengo que llevar esto conmigo porque los que están viendo por vivo no lo van a ver. Right. Antes, porque es importante que explico esto, porque cuando vayamos leyendo vamos a entender. ¿Alguien se da cuenta qué es esto aquí, este cuadro? Una sinagoga, una sinagoga. Si ustedes se acuerdan bien, la sinagoga, pues está la entrada, está donde guardan la Torá. ¿Te gustó cómo dibujé mi Torá? Parece algún señal de los extraterrestres. Pero bueno. Y aquí donde se paraba el que leía la lectura, ¿verdad? La Torá, etcétera, etcétera. Estos son los asientos, ¿verdad? Había regularmente tres asientos en cada lado. Y eso es importante porque si no entendamos esto, no vamos a entender el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los primeros que se sentaban en los primeros sillas? Eran los judíos. O sea, regularmente los judíos se sentaban enfrente, nacieron de la semilla de Abraham, eran judíos circuncidados y entregados a lo que era la religión del judaísmo. El siguiente eran los prosélitos, A ver, ¿quiénes son los prosélitos? Eran gentiles que igual eran dedicados a lo que es el judaísmo, circuncidados igual, simplemente no descendiente de Abraham. Ellos tenían segundo lugar, ¿verdad? No eran tan importantes. Ahora, esto no es una estructura de Dios. Esta es la mentalidad del judaísmo de aquel entonces. Si se acuerdan, había un muro en el templo que impedía que los judíos se acercaban. Era una pared, ¿verdad? Una pared que ellos mismos ponían. Y luego hacia atrás tenía otro grupo. Hasta atrás. Los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios. Eso es como decir, vamos a decir que estos son los judíos aquí. ¿Amén, hermanos? Ustedes son los judíos, este lado son los prosélitos y estos son los miedosos, ¿verdad? Los temerosos de Dios.
de este lado temeroso de Dios. So, cuando entra, ellos tenían el asiento más importante, ellos tenían la segunda más importante, ellos eran temerosos de Dios. So, cuando uno lee la Biblia, los temerosos de Dios, era un grupo, era un gente que a ellos les encantaba, gente gentil, que les gustó la palabra de Dios, querían oír más. El problema, como estábamos hablando con la Patiño el otro día, el problema que el judío impidía y demostraba la justificación a través de la ley de Moisés. Si no te circuncidas, entonces no puede ser. Entonces ellos dijeron, no, pues aquí nos quedamos acá atrás, pero nos gusta la verdad. Algo por dentro les llamaba la atención a oír palabra de Dios. Pero también tenían miedo de la circuncisión, ¿verdad? Pero aquí estaban atrás. Los prosélitos eran gentiles, órale, con la circuncisión, con todo el judaísmo. Ellos tenían un deseo de verdad. Ahora, que lo hicieron por obras o no obras, el deseo estaba ahí. ¿Me están siguiendo? Eso es todo lo que ellos sabían. Es como hoy en día la cristiandad. Es todo lo que sabemos, lo que nos han dicho. Hasta que uno comienza a estudiar, ¿verdad? Pero lo que nos han dicho. Y uno va a la iglesia con todo corazón. Luego se da cuenta, wait a minute. A mí no me enseñaron esto. A mí no me dijeron esto. A mí no me demostraron esto en la palabra de Dios. Y toda la Biblia, todos los enemigos de la Biblia es eliminar el nombre de Israel. Si usted lee Salmos, creo que 81, el deseo del enemigo es remover el nombre de Israel. El cajal, la congregación de Dios. So, ten eso en mente. Las sinagogas por toda Israel eran así. Son tres grupos. ¿Cuáles son los grupos? Las primeras sillas tenían los siguientes. Y hasta atrás, ¿cuál fue la diferencia entre el judío y el prosélito? ¿Ah? Exacto, el ADN, pues, al final de cuentas, el ADN. ¿Cuál fue la diferencia entre el judío y el temeroso de Dios? Básicamente la circuncisión. Obviamente había otras diferencias, pero básicamente la circuncisión. So, ahora, viene Jesucristo. Estamos hablando de misiones, hermanos. Nomás tengo que arreglar esto porque. So, estamos hablando de misiones. Llega el Señor Jesucristo. Ningún gentil está esperando un Mesías. Obviamente. Afuera de Israel. Cuando digo gentil, pagano. O sea, había millones, cientos de millones de gente alrededor del mundo. No es que estaban diciendo, ay, ¿cuándo va a venir el Mesías? Nadie estaba esperando eso, ¿verdad? Ahora, había gente que iban a las sinagogas en diferentes países, como Turquía o otros países, Siria, Líbano, lo que es hoy en día Líbano. Y había gentiles que algo les llamaba y iban a las sinagogas para oír de este Dios. Miraban la Torá, la ley de Dios, wow, qué tremendo, qué bendición. De tal manera que trataban de seguirlo hasta un punto, los temerosos de Dios. Pero lo respetaban. Entonces llega el Señor Jesucristo. Vive sus años aquí en la tierra. Él muere, Él es nuestro Pesaj, Él es nuestro Pascua, Él es el Cordero de Dios, derrama su sangre. Él es el cumplimiento de las profecías de los profetas antiguos. Pablo y los demás, los discípulos comienzan a hablar a toda su gente de la sinagoga, aún los gentiles, que les llamaba la atención la palabra de Dios. Ellos iban de casa por casa, obviamente, todos eran casi judíos, ahí ellos todos en Israel estaban esperando un Mesías, iban casa por casa. Sin embargo, saliendo de Israel, no era realmente el caso. Iba de sinagoga a sinagoga. La pregunta es, ¿por qué Pablo iba a la sinagoga? Tenemos que recordar que Pablo ha dicho que la palabra de Dios fue encargado a los quienes, a los judíos, no a ningún gentil, a los judíos, porque ellos tienen el trasfondo judaico, ellos tienen el trasfondo de la historia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios apareció a puros judíos y dio palabra de Dios. Nunca apareció a un gentil para dar palabra de Dios, a lo mejor para regañar o para un rey, para despertarlo. Pero cuando viene a la palabra de Dios, a los judíos. O sea, ahora Pablo tiene su primera misión. Dios les llamó para que fuera a quienes, los gentiles. ¿Pero dónde va Pablo? Vamos a leer este capítulo y van a entenderlo un poquito más. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué? Profetas
Es lo que dice. Y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio y Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿y quién? Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme ¿a quién? Y a Saulo para la obra a que los he, ¿qué? Y eso es predicar toda la palabra de Dios, hacer discípulos. ¿Verdad que sí? Mateo 28, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un estudiante de la palabra de Dios. La iglesia, lamentablemente, hemos fallado en hacer discípulos. Hemos tenido éxito en hacer religiosos. Gente que les gusta cantar una alabanza de vez en cuando. Venir a la iglesia y decir aleluya, amén. Pero que estudien la Biblia y sean discípulos, porque la palabra discípulos, si lo buscan, estudiantes de la Biblia, talmidims. Y eso hemos fallado. Mandamos cartas de cuántos miles salvos. Y ¿cuántos talmidims? ¿Cuántos discípulos, estudiantes de la palabra de Dios? Y se ha debilitado la cristiandad de tal manera que ni conocen la Biblia. Sigamos leyendo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y ordenado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ahora, ¿de dónde vino eso? ¿Algo nuevo para la iglesia? No, no vamos a ir por el tiempo. Uno puede ir al libro de Números, capítulo 8, versículo 10. Imponiendo manos para ministrar. No es algo nuevo. Es más, los evangelios no estaban escritos para este tiempo. Pablo no tenía los evangelios. Nada cambió. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La única diferencia es que Cristo vino. Cumplió lo que los profetas dijeron. No hay mensaje nuevo. Sin embargo, que Cristo vino, pero lo demás se queda igual. Yo no estoy hablando de la estructura, de que el hombre estructuró, de que el judaísmo estructuró. Yo creo que Dios da libertad. ¿Sí? Tenemos nuestros servicios a cada quien. Sigamos leyendo. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaba la palabra de Dios en dónde. A mí, ¿cuánta gente ellos pasaron? ¿Cuántos burros y caballos que tenía gente sobre ellos pasaron? Aparte de los burros que estaban encima. No. Llegaron directo a las sinagogas. ¿Por qué? Dice, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora acuérdense, ¿quién había en las sinagogas? Había judíos, prosélitos y ¿quiénes? Temerosos de Dios. Hermanos, esto es importante que entendamos esto. Porque si no, vamos a sacar la Biblia completamente de su contexto. Y vamos a terminar con 40,000 religiones cristianas. Oh, sí, es lo que pasó, ¿verdad? Sigamos leyendo. Versículo 6. Y habiendo atravesado a toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto falso profeta judío llamado Bar Jesús. La palabra Bar es una palabra aramea para hijo de, ¿verdad? Versículo 7. Que estaba con el proconsul Sergio, Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de ¿quién? De Dios. Había un deseo, algo despertó en él de querer saber más de la palabra. ¿No te da temor cuando tu cónyuge no desea la palabra de Dios? ¿No te da temor cuando tus hijos ni siquiera desean la palabra de Dios? ¿Algo no prende? ¿No le da un poquito de temor? Versículo 8. Pero le resistía Elimas, que es el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Apartar de la fe, ¿pero cómo se aparta de la fe? La fe es caminar la Torah. Si se aparta de la palabra de Dios, ¿cuál fue la palabra de Dios? Sí, justifícate con Jesús, ahora caminas en el camino. Sigas leyendo, versículo 9. Entonces, que temían a Pablo,
Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó el Espíritu Santo, fijando en él los ojos. A mí me encanta cómo Pablo responde aquí. Aquí sí le salió el bautista fundamental de Pablo. Digo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Falta que le llamaba a la suegra. No cesarás que trastornar los caminos rectos, Señor. Los caminos es plural. Es el derre. ¿Quién es el Señor? Acuérdense, cuando leemos Señor, ¿a quién llaman los judíos en aquel entonces? Adonai. A Dios, porque Yeshua, Jesús, era Dios. Cuando miramos, porque todo aquel que invocar en nombre de Señor, ¿de dónde sale ese versículo? ¿Pablo lo inventó? ¿Es algo nuevo? No, sale del libro de Joel. Todo aquel que invocar en nombre de Jehová, pero para el primer siglo no decían Jehová o Yahweh, decían Adonai, Señor. Y Jesús, Yeshua, es Dios. Sigues leyendo. Por eso tenemos que leer la Biblia en el contexto de aquel entonces. Versículo 11. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Por qué? Porque estaba tratando de apartarlo del camino. Ten cuidado, usted, dama, que quiere apartar a su marido del camino o viceversa. Porque te quedarás ciego y no vas a ver las cosas que dice la palabra de Dios y ama la ley y te enseñará cosas ocultas. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de Adonai, del Señor. Y sigues. Habiendo zarpado Pafos, Pablo y a su compañero Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos pasando Perge, ¿cuánta gente están pasando? Llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué pasó, hermanos? Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pablo, siendo judío, entra, acuérdese, tenga esto en mente, entra en la sinagoga. ¿Por qué? Primero le fue dado a los judíos la responsabilidad de la palabra de Dios. Usted y yo lo tenemos porque ellos lo guardan desde la antigüedad. Ahora tenemos traducido a través de diferentes personas, pero lo tenemos por causa de ellos. Le fue dado a ellos y lo tenemos. Saulo, Pablo, llega a las sinagogas. Él se sienta ahí. Ahora, acuérdense, Pablo no es cualquiera. Pablo era uno que estudió bajo los pies de quién, hermano. ¿Y quién fue el abuelo de Gamaliel? Hillel. Quien estudió, que comenzó la escuela de Hillel. O sea, una escuela grande que producía tipos de fariseos y líderes, entre comillas. No estoy diciendo buenos o malos líderes, pero líderes. Versículo 14 al final. Y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Y qué? Se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los, ¿cómo se llama ley y profetas? Comienza con T, termina con Anaj. Tanaj. Tanaj. Eso es lo que yo lo llamo, la Tanaj. Si ustedes miran a Hechos 15 rapidito, Hechos 15, sigue, hermanos, tenga deseo de la palabra de Dios para que no seamos engañados. Hechos 15, versículo 20. ¿Te acuerdas cuando dijeron, no, los gentiles, pues ya que estaban siendo salvos, etcétera, etcétera, se dieron cuenta, no tengo que ser circuncidado para ser salvo? Versículo 20. Sino que se les sino que les escriba que se apartan de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Obviamente, Jacobo en este capítulo y Pedro no tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? Tú tienes que obedecer esto y esto no. Esto es el comienzo del camino para el gentil. Muchos pastores usan este versículo así. Por eso es lo único que tenemos que preocuparnos. Pero siempre digo, ¿desde cuándo un predicador predicó sobre comer comida ahogado? Es kosher. Ni eso predican. Pero el siguiente versículo es importante, léelo. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica donde es leído cada día de reposo. Regresamos al capítulo 13. ¿Qué fue leído cada día de reposo? La ley y los profetas. Y Pablo está sentado ahí. Mira lo que dice, versículo 15.
Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Ahora, ¿tú crees que si Pablo hubiera entrado con saco y corbata, le hubiera dejado de hablar? Obviamente Pablo estaba vestido como ellos. Obviamente Pablo tenía su manto, su tzitzit. Él parecía a ellos y se sentó ahí. ¿Alguien quiere hablar? Eso no se hace en una iglesia bautista. En la sinagoga lo hicieron. Y mira Pablo, versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, diciendo, y dijo, le dijo a todos ellos: israelitas, y los que teméis ¿a quién? A Dios. Israelitas, todos que están en esta sinagoga, te voy a dar un mensaje de unión. Un mensaje de derribar la pared entre judíos y los que temáis a Dios. Un mensaje que debería haber traído en este momento el judío y el gentil a uno. ¿Por qué? Primero va a la sinagoga porque cualquiera que iba a la sinagoga había un deseo de oír palabra de Dios. Por eso la asistencia a una congregación es sumamente importante, porque demuestra el deseo de no nomás querer la palabra de Dios, pero de animar los unos a los otros. Pablo llega ahí, dice al final del versículo 16, varones israelitas, los que temáis a Dios, oír. Mira el capítulo 10, rapidito. Unas 2 páginas hacia atrás, dependiendo de su Biblia. Versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, no es judío, centurión de la compañía llamado La Italiana. ¿Te gustó? ¿Cómo dije eso, no? Piadoso y ¿qué? Temeroso de Dios. Con toda su casa y hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Regresa al capítulo, temeroso de Dios, regresa al capítulo 13, ¿dónde estábamos? Si ustedes se acuerdan, no me acuerdo si había un nombre para el hombre en los evangelios que le fueron a Yeshua, dijeron, este señor es digno de un milagro. ¿Quién era? Y le dijeron a Jesús, ¿por qué es digno? Porque nos edificó una sinagoga. Jesús hizo el milagro. ¿Eres centurión? Ok. Y Jesús le hizo el milagro. Ahora, vamos a adelantarnos 2000 años. Porque hay un odio en contra del Israel. Las palabras hebreas, las sinagogas y todo esto. ¿De dónde viene eso cuando ni aún Jesús tenía eso hacia su gente? Ahora, obviamente podemos ir a través de la historia católica, ADN en nuestra sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que regresar al primer siglo. Regresamos al capítulo 13, versículo 17. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantado, y los sacó de ella. So Pablo no predicó el plan romano aquí. Pablo no le sacó Romanos 3:10, Romanos 3:23, y Romanos 6:23, y Romanos 10:9. Pablo comienza a decir la historia de toda la palabra de Dios. Es decir, que esta gente que estaban aquí deseaban oír palabra de Dios. Lo que hoy en día miramos de afuera, la gente no tiene ninguna ganas de oír palabra de Dios. Los que llegan aquí ni siquiera tienen ganas de oír palabra de Dios. Algunos están dormidos y apenas comenzamos. Pero esta gente tenía un deseo. Y Pablo no les dice, como está escrito, no. Pablo comienza a darles historia de la palabra de Dios porque Pablo conoció la Biblia. Y Pablo entendía la única manera que gente realmente van a creer es que si creen este libro. No nomás si repiten una oración. Porque sería un fe greco-romano, un fe falso, no fe real. ¿Me están siguiendo, hermanos?
Pablo le dice que 1, 2, 3, ora conmigo, vamos a bautizarse. Bautízase. Pablo comienza a ir a través de la historia para que la gente conozca la Biblia, no que conozcan los distintivos bautistas. Mira lo que dice. Versículo 18. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ahí va, y ahí va. El versículo 21. Luego pidieron rey. Él está hablando de las bendiciones y las malas decisiones de Israel. Los quebrantamientos, los pecados de la ley de Dios. Llegamos al versículo 23. De la descendencia de quien era David, y conforme a la promesa, tú no vas a creer lo que yo te digo, a menos si crees la Torá. Es imposible que tú crees el del Mesías, de Jesús, de Dios, si no crees esto primero. ¿Sí me estoy explicando? Si no crees en esto, ¿cómo vas a creer? Si no creías que había una promesa de un Mesías que iba a venir, y no de repente vengo y tú hagas una oración y tú te crees que así es nomás. Imposible. Por eso hay 1.5 billón de cristianos y este mundo va de mal en peor. ¿Dónde está nuestra influencia? Porque la mayoría no son hijos de Dios. Versículo. ¿Están bien, hermanos? Versículo 18. Y por un tiempo, ya me regresé, 24, 23. De la descendencia de conforme Dios levantó a Jesús por Salvador, ¿a quién? A Israel, que es el nombre que todo enemigo quiere remover. Por eso en vez de Israel le reemplazaron con church. Remover la congregación de Israel. Le metieron eclesía en vez de cajal. Todo el trabajo del enemigo es remover Israel. Y si tú puedes remover la historia, que es la Torá, tú puedes inventar lo que se llama the church. Y por eso hay tanto sentimiento en contra de eso. ¿Sí me estoy explicando más? Pero vamos a mirar la primera misión de Pablo, cómo él predicaba. Y luego vamos a mirar a los misioneros, cómo predican ellos. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Me estoy explicando más? Versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera. Versículo 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo. ¿El bautismo de qué? A todo el pueblo de Israel. Había bautismo antes de que Jesús mandó a que se bautizara. ¡Claro! El bautismo, yo sé que la iglesia dice, Dios dio 2 ordenanzas nuevas, el bautismo y la Biblia ni siquiera menciona en el Señor, es la Pascua, un antizada. Y luego bautismo, Juan ya estaba bautizando antes del mandamiento. Era algo normal, era algo común en el judaísmo. Bajaban en el agua, se bautizaban en el nombre de su rabí. Y Yeshua dijo, ahora hágalo en mi nombre. Este bautismo, Juan el Bautista, es la mikvah antes de Yom Kippur, donde los hombres se bajan de arrepentimiento porque ya viene Yom Kippur, el tiempo de arrepentimiento nacional. Versículo 26. 25. No se me adelantan, hermanos. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo. He aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y entre vosotros temáis, y los que entre vosotros, ¿qué? Temáis a Dios o teméis a Dios. Acuérdense, él estaba parado aquí, en la sinagoga. Él está tratando de derribar esta pared, diciendo todos que están aquí, deseando, buscando la palabra de Dios. Excelente, qué bien, qué bueno, pero ya vino nuestro Mesías, ya llegó, yo estuve allá, yo lo miré en camino a Damasco. Ahora trata de convencer a la gente de eso. Pablo tenía que predicar a la Torá, si no la gente no le iba a creer. ¿De qué otra manera van a decir que no había Facebook que grabó o un teléfono que grabó a Pablo teniendo el éxtasis o viendo a Dios? Tenía que ser un profeta, un predicador de la palabra de aquel entonces, y que sigue siendo la palabra de hoy en día también. Versículo
26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahí están los judíos. Y los que entre vosotros amáis a Dios. Ahí están los gentiles. A vosotros es enviada la palabra de esta aquí, hermanos. Ahora, no vamos a entrar en detalles, pero muchos gentiles, si no todas, es la casa de Israel. Los que fueron esparcidos y algo se les nace a querer ir a la sinagoga. Pero estaban tan mezcladas dentro de por eso la Biblia dice en la profecía, en Zacarías, en Deuteronomio, en los posteros días, los llamaré en donde están los judíos, a la casa de Israel. Y de repente hay un despertamiento de querer regresar a la Torah. ¿Por qué crees que hay un avivamiento mundial de gente queriendo regresar? Estamos viviendo los posteros días. Y gloria a Dios porque Cristo viene pronto, queridos hermanos. Y con mayor razón deberíamos tener un corazón que desea dar para poder apoyar los misioneros que predican todo el consejo de Dios. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, Yeshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ellos ni siquiera sabían, ¿verdad? Versículo 30. Más Dios le levantó de los muertos. Brincamos, hermano. Vamos, porque yo quiero terminar. Versículo 38. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que todos aquellos que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, ¿está Pablo diciendo la ley fue dada para que el pueblo de Israel pudiera justificarse? No. Pablo está hablando a lo que se enseña dentro de esos lugares. Ustedes que por años están tratando de justificarse por la ley, los temerosos de Dios, los prosélitos, los judíos, ustedes todos están tratando de justificarse, pero esa no es la manera. Cristo vino. Él es el que te puede justificar. Él es el que te puede limpiar y perdonar de tus pecados. Ahora, Pablo nunca dijo, y después ya dejas la Torá. Jamás. Sin embargo, dijo, no vas a ser salvo a través de ella. Versículo 40. Mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Dice, cuidado, que tú no seas el cumplimiento de esta profecía. Cuando la profecía dice eso, no quiere decir que no, todos no iban a creer. Tenemos que entender la mente de Dios. En general, muchos iban a rechazar. Dice, Pablo, no seas parte de esta profecía, créemelo, tú no quieres ser eso. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando salieron ellos de la ¿qué? De la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaba que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Porque los gentiles oyeron también, los temerosos de Dios. Era gente que tenían hambre, no tenía religión del judaísmo que satisfied su hambre religioso. Es como el cristianismo hoy en día. La gente está satisfecha con religión, con el cristianismo, con cantar. Pero cuando viene la palabra de Dios y viene la enseñanza de la palabra de Dios, se da a luz el deseo de la gente. Porque no nomás es aquí donde aprenden. Ellos quieren saber más y más y más de la palabra de Dios. Los gentiles dijeron, oye, queremos saber más. ¿Podemos juntarnos otra vez el siguiente curso? ¿Ya? No dije, hey, ¿podemos juntarnos el domingo? No dijo eso. Dijo el día de reposo, ¿no, hermanos? No estoy diciendo que es malo, pero estamos leyendo Biblia, hermanos. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron al día siguiente, día de reposo, les hablase estas cosas. Y despedida la congregación, o sea, la sinagoga. Muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Están entendiendo? Pásale, jóvenes.
Ya casi voy a terminar. Despide la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, porque tanto los prosélitos, ellos tenían deseo. Es como miramos muchas iglesias y personas que conozcamos, miramos que están en la iglesia, miramos que están sirviendo, miramos que están echándole ganas, o sea, dentro de nuestras normas de ganas, ¿verdad? Pero el piadoso de verdad se da a luz cuando la palabra es enseñada. Cuando no es tanto correr como llanta en lodo, no es tanto haciendo cosas, ahora palabra de Dios. Se da a luz cuando comienza a enseñar palabra. Por eso les dije hace años, hermano, no todos van a quedar en esta iglesia. Porque queremos dar palabra de Dios, queremos ser talmidín, discípulos, lo que Dios mandó a hacer. No mandó a hacer, ¿cuántos salvos tuviste? ¿Cuántos almas ganaste? Mandó a ser estudiantes de la palabra de Dios. Y a pesar de que había religiosos aquí, había gente religiosa y piadosa, que es todo lo que ellos sabían. Pero cuando Pablo vino con derribar la pared y con la palabra de Dios, dijeron, Pablo, enséñanos más, por favor. Se dio a luz quiénes eran de verdad dentro de este sistema religioso del primer siglo. La pregunta es, ¿quiénes son verdad del sistema religioso del cristianismo hoy en día? Cuando se comienza a enseñar la palabra de Dios, ay, thank you, preacher, gracias, y se van y vivamos igual, no buscamos estudios, no buscamos el internet para escuchar más, no leemos la Biblia, no hay un deseo, algo está mal. Sígueme, 5 minutos y termino. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraban en la gracia de Dios. O que síguele, pero ahora estás en la gracia de Dios. Al día siguiente, el siguiente día de reposo, ¿qué pasó, hermano? Se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios. No tenían un big day, no ofrecieron PlayStation. No ofrecieron $100 a que haya más visitantes. Algo prendió en ellos y un deseo de querer oír palabra de Dios. Esto no es Israel, hermanos. Esto es afuera del estado de Israel. Gente que fueron esparcidos hasta el último de la tierra. Sigamos. Pero ¿qué sucede cuando gente comienza a tener hambre? Comienzan a conocer la palabra de Dios. Comienzan a entender cosas que otros no entendían por años. ¿Qué sucede? Porque el judaísmo tenía años, hermano, años. Desde la cautividad babilónica regresaron y establecieron sus normas. Tenían años en esto. ¿Quién nos va a decir? ¿A poco, Pablo? ¿Tú eres el único? ¿Quién nos va a decir? Pero cuando vieron que esta gente estaba yendo detrás de Pablo con un deseo de no nomás seguir el judaísmo, o entre comillas, el cristianismo, sin embargo, un deseo de la palabra de Dios. Miren lo que dice, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y que, hermanos, blasfemando. Wow. Ahora, ¿te imaginas ellos rebatiendo al apóstol Pablo? Usted y yo no podemos rebatir a Mickey Mouse. Rebatiendo a Pablo. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. ¿Por qué Pablo y Bernabé podían hablar con denuedo? Porque estaban convencidos. No fueron pagados. Estaban convencidos de la verdad y pudieran hablar con denuedo. La pregunta, varón, del Faro. ¿Puede usted hablar con denuedo? Que toda la palabra de Dios todavía está en función. Las del pastor.
Mi trabajo y su trabajo es, como dice Mateo 28, hacer discípulos, estudiantes de la Biblia. Yo sé que esto va, no, yo nomás quiero ser salvo. Dios, no me tomas mal. Tienen que ser salvos. Pero es nomás el principio. Es nomás dar luz a tu bebé. Al dar luz a tu bebé, ¿qué haces después? Algunas locas le echan la basura. Es lo que hace el cristianismo con muchos creyentes. Versículo 46, pues el judío no Pablo dice al final, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase pero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a ¿quiénes? Los gentiles, los que tenían hambre. ¿Y qué sucede? Dijo Cristo, ok, cuando me voy necesito que ustedes salgan del sinagoga. ¿Dijo eso? ¿Alguien? Nunca. Jesús dijo, te van a sacar. ¿Por qué crees cuando uno comienza a creer, no nomás en Jesús, pero en toda la Torá, te sacan? Ya no te invitan. ¿Cuánta invitación ha tenido? Te sacan. Porque un sistema hecho por el hombre no resiste la verdad. Y te van a sacar. Y está bien. Está bien. Versículo 47 hasta 52 terminamos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para ¿qué, hermanos? Vida eterna. Ahora este versículo se puede debatir, pero vamos a seguirle. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, hermanos, sígueme por favor. ¿Qué sucede cuando el diablo no puede llegar al hombre? Va a su mujer. ¿Qué sucede cuando, y yo lo he visto muchas veces, usted lo también, y lo he visto, lo he oído y visto, y es triste. Pero a veces pastores o esposas de pastores hablan a otras esposas para cambiar la mente de su marido en ciertas decisiones espirituales. El diablo sabe instigar a la mujer. ¿A poco tú quieres tener Shabbat? ¿A poco también tú quieres hacer esto? ¿A poco tú quieres obedecer kosher? ¿Por qué? Porque regularmente es las damas que dan miedo, le da más miedo de lo que la gente piensa de ellas. Por eso están delante del espejo por mucho tiempo. El hombre, I don't care. Si fuera para el hombre, you like me good. If you don't like me, hey, Hakol Beseden. Ok. Pero vienen los familiares de la mujer, vienen los tíos de la mujer, le andan mandando mensajes. ¿Por qué andas en esa iglesia? ¿Por qué anda con ese hombre que él quiere ahora seguir la Torá? ¿Por qué? Y viene esa presión. Y el judío sabía esto. Mira lo que dice. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra quienes. Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Perdieron ellos la bendición de tener un Pablo y Bernabé en medio de ellos. Ten cuidado, dama y hombre, que por tu temor y tu miedo tú paraste y tú no quieres ir adelante en querer aprender y ser un talmedim, un discípulo. Porque puede ser que tú pierdas una bendición en tu vida. Puede ser cosa, puede ser personas. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Cuando tú eres un discípulo y un talmedim, que es lo mismo. Whatever. ¿Me sacaron? Ok. ¿Te sacaron? Ok.
Edomer, soy discípulo del Altísimo. Soy hijo de Dios. No soy siervo del hombre ni de sus sistemas. Y queridos El Faro, necesitamos apoyar a estos misioneros de tal manera que pueden predicar todo el consejo de Dios y hacer discípulos. Eso es lo que queremos. No andamos esperando que nos mandan cartas. El otro día escuché a un predicador. Tuvimos 17,000 salvos la semana pasada. Dije, wow, a eso hemos llegado. Ahora hemos hecho mercadería de ellos. 17,000 salvos, con 17,000 salvos puedes cambiar una ciudad entera. ¿Sí me estoy explicándonos? Con simplemente regresar a la Biblia. No, o sea, olvídase de todo lo que la iglesia nos ha enseñado. Regresa a la Biblia. Suena medio raro, ¿no? Cuando fueron salvos, hubo cambio. Punto final. Tú no puedes ser el santo ser todopoderoso dentro de tu vida y que no haya cambio. Si lo tiene, entonces eres más poderoso de aquel que se siente sobre el trono. Tenemos que despertar, hermanos. Todo lo que se dice ser misionero no quiere decir que es misionero. Todo lo que se dice ser predicador no quiere decir que es predicador. Y tenemos que apoyar los misioneros que estamos apoyando y no dejarlos. Porque tarde o temprano van a ser dejados. Y usted y yo conozcamos la verdad. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Acuérdense, predicaban en la sinagoga, iban de casa en casa aquí en Israel, pero cuando llegaban aquí a otros lugares, derechito a la sinagoga. Y los gentiles oyeron, algo se despertó en su corazón, querían saber más, comenzaron a invitar sus tíos, su tía, y ya más adelante, para los años 300 y pico, 400, pues ellos también comenzaron a meter lo que es el paganismo de la iglesia, de lo cual afecta a todas las iglesias de hoy en día, pero eso es otra historia por otro día. Pero hermanos, tenemos que hacer discípulos en todo este mundo. Que Dios nos ayude y ayude al Faro a poder apoyar a estos misioneros. Vamos a orar.